en esta computadora. Bueno, eh, unos minutitos, tenemos gente todavía que está entrando. Si alguien más quiere saludar, aprovechar. Ahí veo varios. Hola, Lucy, Claudia. Claudia, ¿de dónde sos? hola, ¿qué tal? Recién me conecto. No sé si se escucha bien porque estoy Se, conectada desde el teléfono, no se tengo escu- audio en la computadora y se bueno, escucha quería estar perfecto. presente. Soy Claudia Canero, soy de Villa Langostura, formo parte de la Cámara de Comercio de Turismo, Industria y Producción de Villa Langostura y soy la secretaria administrativa, así que bueno, estoy acá presente. Bien, bienvenida. Hola, hola, buen día. Bueno, los saludo. Soy José. Conozco esa José. voz. Saludo a todos, José, un gusto estar. ¿Qué tal? abrazo, José. Hola, José. Bueno, José, uno también de los que estuvo hace 10 años atrás dándole forma a la federación, a FADELRA. Un histórico. Hay varios Una históricos historia. acá. Buenas tardes, Oh, ¿cómo están? Mi nombre es Lucy desde La Pampa. Formo parte de la Fundación para el Desarrollo Regional y bueno, estamos participando también con parte del equipo, con Graciela, con Rina. Así que gracias. bien. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Ángel Peris de la ciudad de Rosario, integro la comisión directiva de ADER. Gracias, bienvenido, Ángel. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Marcelo Nacimiento, soy de Santo Tomé Corrientes. Pertenezco al Ministerio de Industria de la provincia y estamos en desarrollo del Parque Industrial de Santo Tomé y el año pasado hemos votado acá concejales constituyentes y donde estamos reformando nuestra carta orgánica y estamos agregando el tema de todo esto que es para la administración de parques. Bien, muy bien. Hola, Bueno, buenas tardes. Lorena Marinelli de Centro PYME ADNEU de Neuquén. hola Lorena, bienvenida. Hola, buenas tardes. Lucila de la Fuente, gerente de la Agencia de Desarrollo Región Rosario. Hola Lucila, ¿cómo va? Un gusto verte de nuevo. Bueno, eh, si les parece, son las 14:07. Vamos a dar inicio a la charla de hoy. Yo voy a hacer una muy breve introducción de, de lo que básicamente es este ciclo de charlas. Ya eh, todos saben que FADELRA es la Federación de Agencias de Desarrollo de la República Argentina, es una asociación civil integrada por agencias de todo el país. Eh, Vamos a cumplir la semana que viene 10 años de existencia y eso nos pone muy contentos porque seguramente quienes estuvieron, varios de los que están aquí hoy, estuvieron en aquel momento en Rosario dándole forma a esta iniciativa que hoy básicamente se constituye en una red, diría que hoy la única red nacional que hay funcionando con personería jurídica, trabajando de manera colaborativa, con una red muy fuerte de agencias que nos vamos reuniendo, aprovechando la virtualidad, pero también la presencialidad. Hemos estado en Santa Fe en un encuentro internacional en el septiembre del año 2022. Estuvimos también en Rosario reunida con agencias de Córdoba y de la región centro. Estuvimos en San Juan, estuvimos en Neuquén y hace poquito estuvimos en Gualeguaychú y estamos lanzando hoy este ciclo de charlas que va a abordar en sus diferentes temas toda la realidad que tienen las agencias y también sirve para otras instituciones que trabajan en temas de desarrollo territorial, que están en temas de parques industriales, que tienen en algún sentido las mismas problemáticas que tenemos las agencias, que son la planificación estratégica, la gestión de recursos, la gobernanza, la comunicación,
el financiamiento y todos los temas que hacen a nuestra gestión y que nos interesa poder compartir. Este es un espacio de aprendizaje, de compartir experiencias. En casi todos los encuentros va a haber un disertante que nos va a contar, nos va a dar una mirada de los temas, como el caso de hoy, que es el rol de las agencias. Ahí voy a entrar a Antonio De Masi. Perdón que interrumpa, digo, para saludar a un expresidente, que uno de los que fue parte de estos 10 años. Ahí, como les decía, a lo largo de estas charlas lo que vamos a tratar es de compartir, de poder aprovechar lo que cada uno de nosotros ha aprendido. Algunos hemos recorrido un poco más de tiempo y de experiencia que podemos compartir y poner en valor para todos los que hoy están trabajando en las agencias de todo el país, e incluso de otros países. Había inscrito gente de Perú, no sé si estarán ahora ya escuchando o participando, pero también en este sentido nos acompañan las agencias de Colombia, de Perú, de Chile, de Uruguay, en un trabajo que estamos haciendo a nivel de Foro Iberoamericano, también las agencias del País Vasco, de Europa, y me parece que vamos hacia una red que va a ser fuerte para trabajar los problemas globales, los problemas territoriales enfocados a partir de una visión global. Dicho esto, voy a presentar a Sebastián González. Sebastián, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Preparado? Sebastián es licenciado en Relaciones Internacionales, especialista en Gerencia Pública y Cooperación Internacional, amplia experiencia en gestión estratégica, asuntos públicos y vinculación externa. Fue jefe de gabinete del gobierno provincial, fue gerente del Centro PYME ADENEU, es director de la Secretaría de Estado de Planificación y Acción para el Desarrollo, COPADE. Sus especialidades son la gestión estratégica, planificación de políticas, programas y proyectos, energía y sostenibilidad, relaciones internacionales, para la diplomacia, desarrollo territorial y regional. Presentado el currículum de Sebastián, que debe ser mucho más largo, pero para los fines de poder presentarte, si te parece, te cedo la palabra, no sin antes agradecer a la agencia de Neuquén, a ADENEU, que en este caso es el que aporta el disertante del día de hoy. Así que dicho esto, Sebastián, te damos la bienvenida. Gracias. Bueno, gracias Daniel, gracias a todos los colegas que hoy nos acompañan. Tenemos más de 60 participantes, a los compañeros del Centro PYME ADENEU que también están presentes ahora en la sala, y a los viejos conocidos que hacía rato que no veía. Tuvimos un punto de encuentro el año pasado acá en ADENEU en ocasión del cumplimiento de los primeros 25 años de esta agencia, y ahí pude reencontrarme con algunos. Ahí lo veo a Willy Arévalo, a Antonio De Masi, toda gente con la que empezamos en aquel momento a tratar de mover en otra etapa histórica, de mover este proyecto que hoy felizmente es realidad, que es FADELRA. De eso algo vamos a tratar de hablar en el día de hoy. Pero bueno, quería decirles que no tengo planeado hacer una charla académica, ni mucho menos, sino tengo algunas plaquitas como para discutir, para tratar de abrir una discusión que me parece que es pertinente en el momento histórico y coyuntural en el que nos encontramos. Yo lo encuentro parecido al momento iniciático de las primeras agencias en nuestro país. Ahora voy a hablar un poco de esto. Y me parece que estamos en un punto de inflexión que hace saludable que podamos discutir entre todos en base al enorme aprendizaje que hemos tenido a lo largo de estas últimas décadas, respecto del rol de las agencias en la política de desarrollo territorial, en la política de desarrollo regional, en los sistemas territoriales locales y provinciales. Es un debate que en su momento todas enfrentamos: cuál iba a ser el rol de la agencia que se estaba creando, cuál iba a ser el rol de FADELRA, y bueno,
me parece que volver a revisitar esos debates es sano porque nos encontramos, me parece, en el momento de iniciar una nueva etapa y tenemos que saber o tener claro hacia dónde podemos salir. Yo voy a ver si se puede compartir pantalla. Sí, está habilitado para compartir pantalla. Sí, está habilitado. Debería poder, por lo menos. Abrir preferencia del sistema. Ahora vamos a ver. A ver ahora. Ahí está. Ahí está. Ahí Perfecto. está. Perfecto. Bueno. Perfecto. Como les decía, la mayoría de nuestras agencias fueron naciendo a mediados o a fines de la década del 90, en un contexto muy particular de nuestro país, es decir, lo que muchos llaman el periodo, digamos, del neoliberalismo, con un fuerte protagonismo pretendido del sector privado y una retirada relativa del sector público, fundamentalmente del Estado Nacional, un proceso de transferencia de competencias desde el nivel nacional a las provincias y a los municipios, lo cual hizo que algunas experiencias que ya se estaban viviendo en otros países del mundo, en otros países de Latinoamérica, en Europa, en España, en Italia, en el Reino Unido, de creación de este tipo de nuevas instituciones como las agencias de desarrollo, tuviera un marco, si se quiere, ideológico para empezar a transitar. También las agencias, yo digo, son hijas del federalismo aspiracional argentino. Nosotros tenemos un sistema que es federal pero aspiracional, ¿no? Tenemos una constitución que marca que somos un país federal compuesto por una instancia nacional y por 24 provincias, pero todavía tenemos mecanismos de funcionamiento bastante unitarios, ¿no? Y ese es un debate que viene constantemente y hoy de nuevo está sobre la mesa. Entonces, somos federalistas aspiracionales. En algún momento iremos a llegar, si Dios quiere, a tener un funcionamiento más federal que unitario, pero hoy es una realidad que no está del todo clara. Y por supuesto, a partir de la reforma de la Constitución Nacional en el año 1994, en esa reforma las provincias recibieron la posibilidad de ejercer nuevas competencias, entre las cuales se destacaron fundamentalmente las de poder constituir regiones para el desarrollo económico y social, tener la posibilidad de ejercer competencias que antes eran privativas o fundamentalmente privativas del gobierno nacional en materia de política industrial, de política de suelo industrial, de apoyo y fomento al sector productivo. Y ahí es donde, en conjunto con ese movimiento ideológico favorable digamos, al protagonismo del sector privado, tuviéramos la posibilidad, muchas provincias y muchos municipios, de empezar a pensar en este tipo de instituciones. Lo cierto también es que también nuestras agencias han sabido, en la mayoría, pasar las frecuentes crisis socioeconómicas cíclicas que nuestro país ha atravesado. En algunos casos, hay algunas agencias que lamentablemente quedaron en el camino, es decir, no lograron adaptarse o sobrevivir a algunas etapas críticas, pero la mayoría ha sabido, digamos, tiene ya una historia de supervivencia y de fortalecimiento a partir de enfrentar crisis que no han sido crisis de las agencias, sino crisis de los sistemas socioeconómicos y territoriales en cada una de las provincias y en cada uno de los municipios. Y desde el comienzo, en esto yo siempre traigo a colación la historia o la experiencia de ADNEU desde el momento en que nació. Ha estado esa cuestión de que cada agencia ha buscado
desarrollar un modelo prototípico, ¿no? Siempre hemos estado mirando, sobre todo al inicio, cómo funcionaban las agencias italianas, de las regiones italianas, las españolas, de algunos países también latinoamericanos, buscando, bueno, justamente cuál es el modelo de agencia que nos va a permitir salir a enfrentar los desafíos que tienen nuestros diferentes sistemas territoriales. Y lo cierto es que esa búsqueda de homogeneidad teórica, decir, bueno, nuestra agencia tiene que hacer esto, tiene que brindar este tipo de servicios, tiene que trabajar con este tipo de beneficiarios o de clientes en algunos casos, y tiene que funcionar de esta determinada manera, ha dado lugar a una enorme heterogeneidad, tanto en las estructuras de funcionamiento de las agencias como en los servicios y en los roles, en definitiva, que terminan prestando. Pero eso no nos ha impedido que tengamos, afortunadamente, ámbitos en los cuales todas esas características heterogéneas se pueden poner en común y enriquecer este sistema que nuestro país tiene en materia de desarrollo regional. Esto último lo destaco porque varios de los más viejos acá recordarán, bueno, las experiencias por ejemplo, el IDEB de Buenos Aires, que yo me acuerdo que cuando ADNEU estaba abriendo sus puertas era como, el modelo, era una cosa increíble, el IDEB, andábamos con la ley del IDEB, de creación del IDEB abajo del brazo, tratando de ver, bueno, pautas para ponernos a funcionar, y lo cierto es que el IDEB le pasó esto que decía, ¿no? No sobrevivió a los cambios políticos y económicos que hubo por esos años en el país, y dejó algunos centros de carácter local, de IDEBs locales, que lograron permanecer en el tiempo porque tenían características propias esos sistemas territoriales locales que permitieron que esas agencias permanecieran aún sin tener una referencia provincial. Vamos a seguir con la próxima. Bueno, entonces, ese debate originario que muchas agencias tuvimos para tratar de ir definiendo nuestros roles tenía que ver fundamentalmente con esto. En sociología se habla de la dicotomía entre estructura versus agencia, ¿no? Estructura son todas las pautas relativamente estables y recurrentes que influencian o limitan las elecciones o las oportunidades que están disponibles en un determinado marco social. Nosotros, a fines de los 90, teníamos una estructura que estaba dada por las políticas que llevaba adelante los gobiernos, los estados nacionales, los estados provinciales, con sus estructuras de funcionamiento en forma de ministerios, secretarías, ¿sí? Que eran las que tenían de algún modo las competencias legales para aplicar una política de fomento, de desarrollo productivo, de desarrollo de innovación tecnológica y demás. También había y hay una estructura de organizaciones gremiales empresarias, las cámaras más poderosas, los sindicatos más poderosos, es decir, era un ámbito donde había fuertes estructuras, tanto en lo público como en lo privado, y en lo cual aparecían estos engendros en ese momento que eran las agencias, por lo menos muchos nos sentíamos así, no terminábamos de tener una identidad o de entender qué significaba esto de ser agencia, es decir, es tener la capacidad de actuar autónomamente y hacer nuestras propias elecciones de un modo libre en un marco social dado. Las agencias nacen para diferenciarse de esas estructuras que existían, que estaban fuertemente identificadas o con lo público o con lo privado, pero que tenían relaciones muchas veces muy ambiguas, a veces conflictivas, a veces no existían esas relaciones, y la agencia empieza a tratar de, digo la agencia en sentido modélico, ¿no? En cada provincia y en cada municipio estos procesos ocurrieron, a tratar de diferenciarse, a tratar de encontrar una manera de funcionar que permitiera precisamente juntar esas lógicas, la lógica pública y las herramientas públicas con lo que había en el sector privado, con cierta lógica de gestión privada
y tratar de acercarnos a los destinatarios de nuestros servicios, previa definición de cuáles eran. Acá en el Centro PYME, para dar un ejemplo, la discusión, pasamos casi un año, un poco más de un año y medio, desde que abrió las puertas la agencia, tratando de identificar, a ver qué tipo de servicios podíamos darle a una demanda que era infinita, era una demanda infinita y absolutamente heterogénea. Entraba gente, el otro día, el año pasado, en la reunión que hicimos acá de FAELRA en Neuquén, lo ejemplificaba, había emprendedores, muchos emprendedores que venían con ideas, digamos, que parecían muy interesantes, pero que tenían poco desarrollo. Las empresas miraban desde lejos, no se acercaban mucho porque no sabían bien de qué se trataba esto de la agencia, si era una consultora, si había que pagar por los servicios. Y pasamos casi un año y medio tratando de articular una oferta y de identificar fundamentalmente quiénes eran los que podían necesitar los servicios que nosotros podríamos prestar. Hasta que aparecieron los programas de trabajo sectoriales, el programa Apícola, veo que está Nancy García acá en la sala, tuvimos un programa hortícola, tuvimos un programa, me acuerdo, de desarrollo de todo lo que eran los hongos comestibles, eran cosas, sectores fundamentalmente de la actividad agrícola que no tenían ningún tipo de estructura o de agencia de apoyo a los emprendedores que trataban de sobrevivir en esos sectores. Recuerden, en una provincia como la nuestra, que es fuertemente energética, y lo sigue siendo ahora más que nunca con Vaca Muerta. Entonces, en ese momento, la discusión que hoy se vuelve a plantear era entre el estatus y los roles, ¿no? Esto también es sociológico, pero me pareció interesante traerlo. El estatus es la posición que tenemos cada uno de nosotros como actores, ya sea como individuos, como instituciones, con respecto a otros actores en la estructura de relacionamiento de un sistema, ¿no? Y generalmente el estatus viene dado por las capacidades que tenemos. En aquel momento eran los ministerios, fundamentalmente, o las grandes cámaras, para tomar el sector privado, los que tenían el estatus más relevante en ese incipiente sistema de apoyo al sector productivo que estaba intentando formarse en todo el país y particularmente en muchas de las provincias y en muchos de los municipios, sobre todo los municipios más grandes, como los de la provincia de Santa Fe, la provincia de Córdoba o la provincia de Buenos Aires. Entonces, desde las agencias mirábamos mucho el estatus de esos grandes ministerios, esas grandes secretarías, que nos miraban con desconfianza, nos ponían mucha presión, fundamentalmente para que desarrolláramos nuestra actividad rápidamente, y que muchas veces nos manejaban las principales herramientas o instrumentos que a los que podíamos echar mano para empezar a estructurar nuestra oferta de servicios. Y los roles, estatus es distinto a rol, porque rol es, en definitiva, lo que uno construye, son las pautas de conducta que se expresan en las funciones y en el comportamiento y la manera en la que los demás te ven, ¿sí? No tiene que ver tanto con las capacidades estáticas o estructurales que vos tenés en un determinado momento como agencia, sino cómo te empiezan a ver los demás y las expectativas que tienen los demás respecto de lo que estás haciendo. Y en aquel momento también, yo recuerdo, a ustedes les debe haber pasado y les debe estar pasando también ahora a las agencias más jóvenes que están tratando de encontrar un rol definido, destacado dentro de sus sistemas territoriales, que las expectativas de los demás actores con los que te encontrabas, yo mencionaba a las empresas individuales o a los emprendedores, pero también el gobierno nos plantea expectativas, otros actores institucionales, sindicatos y demás, están todos mirando a ver qué estás haciendo y de qué manera estás ejerciendo tu rol. Esto está pasando de nuevo ahora, nos está pasando a todos en este nuevo contexto en el cual estamos como país y en el cual estamos como provincias y como municipios. Así que acá retomo el título de la charla o de la jornada, es decir, el rol no es algo estático, es algo que estamos permanentemente redefiniendo
Y si uno mira la literatura sobre agencias, sigue habiendo mucha literatura sobre los primeros roles que las agencias adoptaban, pero poco debate todavía académico respecto de cómo van mutando, van cambiando los roles de las agencias, y ahora vamos a hablar un poquito particularmente de eso. Los roles son relacionales, dependen de lo que hacemos, de cómo nos comportamos y de las expectativas que se generan en los otros actores del sistema territorial. Son dinámicos. Bueno, las agencias a lo largo de estos 25, 30 años han ido teniendo la capacidad de convertirse en actores del desarrollo territorial. Es decir, todas hemos desarrollado diversos tipos de habilidades para poder movilizar recursos, sacarle plata a los ministerios, al gobierno, que los destinatarios también cofinancien algunos de los servicios que prestamos, movilizar recursos de la cooperación internacional o del financiamiento de organismos internacionales, bueno, recursos del gobierno nacional, de las diferentes instancias que a lo largo de estas últimas 3 décadas nos han ido acompañando. Pensemos en la CEPIME, en la Red Federal de Agencias de la CEPIME, se me ocurren los Ministerios de Desarrollo Productivo, es decir, gente con la que todavía seguimos viéndonos en alguna instancia, pero que han pasado tal vez a otras funciones, pero que han sido muy importantes y tal vez lo siguen siendo a la hora de brindarnos recursos financieros y no financieros para que podamos alcanzar nuestros objetivos. También otra característica de alguien que es actor dentro de un sistema es que es capaz de consolidar capacidades para ejercer influencia. La mayoría de nuestras agencias no tienen hoy el mismo nivel de influencia que teníamos al principio cuando empezamos y éramos novatos en estas líderes del desarrollo territorial, del desarrollo PYME y demás. Todas hemos hecho un proceso, un camino de crecimiento, de fortalecimiento, de consolidación de nuestro estatus, para usar el concepto que mencionaba antes, es decir, ser capaz de desarrollar capacidades estructurales que nos empiecen a mostrar con un estatus distinto ante el sistema social o territorial en el cual nos movemos. Y en ese camino también hemos logrado desarrollar, en mayor o menor medida, una autonomía, ¿sí? Para poder ser actor de algo tenés que tener autonomía, ¿sí? Entonces, esa autonomía que hoy, de algún modo, porque siempre está bajo algún intento de condicionamiento, o ya sea por causa de la situación macroeconómica en la que nos encontramos, de la situación política, de muchas razones, siempre la autonomía es uno de los bienes o de las capacidades o de las características que más tenemos que tratar de conservar, porque es la que nos permite ser actores, actuar y movernos y en definitiva poder ejercer esas capacidades y aplicar esas habilidades y esos recursos que vamos logrando atraer. Bueno, esto, nada, todas las agencias que formamos parte de FADELRA tenemos ya una comprobada capacidad para relacionarnos con estos 3 tipos de actores privados de la sociedad civil, con las administraciones públicas y con todo el resto de los actores del ecosistema de conocimiento e innovación, que es propio y característico de los lugares a donde nosotros operamos, ¿no? Algunas agencias tienen fundamentalmente puesto el foco en la relación con las administraciones públicas. Otras agencias, particularmente muchas de las que hoy están en provincias como Córdoba, como Santa Fe, han sido capaces de tener una fuerte relación con los actores privados, con el resto de la sociedad civil. Son provincias que tienen una historia más extendida, son más viejas, más antiguas, y han desarrollado y pueden desarrollar un capital social que muchas veces en otras agencias envidiamos sanamente, ¿no? Los actores del ecosistema de conocimiento e innovación se van haciendo cada vez más importantes en la medida que parte del rol de la agencia pasa a estar más enfocado precisamente
en el desarrollo de esas habilidades que tienen que ver con lo blando, con la innovación, con el conocimiento. Ahora vamos a hablar un poco más de eso. Algo que no era tan claro al principio, cuando a fines de los 90, cuando estábamos empezando a desarrollar nuestros roles, ¿no? Y acá donde el núcleo central de esta charla, que busca ser disparadora de cuestiones, nosotros tenemos, a la hora de pensar el rol de las agencias, creo yo, 3 dimensiones críticas en las cuales enfocarnos, ¿no? El rol de la agencia en los sistemas territoriales de producción e innovación. Cuando empezamos en esa etapa histórica que les decía, nuestro ámbito de actuación y nuestras expectativas, nuestro estatus y nuestro rol inicial estaba puesto fundamentalmente en ver cómo nos metíamos y empezábamos a jugar en el sistema territorial de producción e innovación de la provincia o del municipio, y fundamentalmente en cómo empezábamos a ser un actor respetado dentro de esos ámbitos. Algunos sistemas, como decía, con mucha historia, con gran articulación, con gran desarrollo, con muchas capacidades, y otros, como por ahí el que nos tocó a nosotros enfrentar, muy desarticulado, con una muy baja empresarialidad, con un stock de empresas todavía muy pequeño, con mucha presencia de la economía social y de los emprendedores sociales, y todavía con un trecho muy largo para recorrer hasta llegar a economías competitivas, ¿no? La siguiente etapa que yo creo que todas las agencias de algún modo empezamos a transitar en algún momento de la vida institucional fue empezar a meternos en la gobernanza territorial, ¿no? Yo creo que a esta altura todos tenemos claro qué es la gobernanza, qué es la gobernabilidad, ¿no? Pero conviene por ahí que lo comentemos, ¿no? Cuando uno habla de gobernabilidad, hace foco mucho en el gobierno, ¿no? En la capacidad ejecutiva para ser eficiente y eficaz, sobre todo eficaz, en la puesta en marcha de las políticas públicas que un gobierno en particular tiene que llevar adelante si quiere transitar un periodo de gobierno y eventualmente ser reelegido, ¿no? Entonces la gobernabilidad es la capacidad de un gobierno para gobernar con eficacia y para aplicar con eficacia las políticas públicas que diseña, ¿no? Entonces es un concepto que está muy ligado a lo público, a lo ejecutivo fundamentalmente. La gobernanza tiene que ver más con la política, pero la política en el buen sentido, la política en el sentido más elevado, en las estrategias y las alianzas formales o informales que se van estableciendo entre el gobierno, el sector privado, el sector académico y todo lo que incluyen estos tres ámbitos de funcionamiento, para lograr que no solo las políticas públicas cumplan sus objetivos, sino también para que cada uno de los actores de esos diferentes sectores pueda también cumplir con sus objetivos. Entonces, es un concepto mucho más amplio y en el cual las agencias de a poquito nos hemos ido metiendo casi a los codazos, en un ámbito que era, como les decía, privativo, primero de los gobiernos, segundo de las instituciones gremiales empresarias, las cámaras, las asociaciones, los sindicatos, eran tradicionalmente los actores prioritarios de la gobernanza territorial, pero luego las agencias, y a nosotros acá en Neuquén nos ha ido pasando, hemos empezado, en función del estatus que hemos logrado conseguir, por estar desarrollando un rol importante, prioritario en el desarrollo territorial, en el desarrollo empresarial, en el que nos hemos empezado a meter. Y ahí las funciones, se empiezan a sumar funciones, se empiezan a necesitar otros enfoques dentro de las agencias. Algunas agencias empiezan a incorporar economistas, empiezan a incorporar politólogos, como en mi caso, aunque yo empecé antes. Empieza a ampliarse mucho el rango de actividades, de problemáticas, y las estructuras de las agencias tienen que empezar a
adaptarse, a cambiar, a meterse en eso, sin perder la esencia de esos roles que nos llevaron a alcanzar el estatus que hemos alcanzado. Y después, la tercera dimensión crítica, que está derivada del otro, cuando hay gobernanza territorial, hay estrategias consensuadas, y si hay estrategias consensuadas, hay objetivos comunes, hay objetivos compartidos y hay planes, ¿no? Hay planes de desarrollo, hay planes estratégicos municipales, hay planes de desarrollo provincial, y en este campo, bueno, se requieren también otras capacidades, incorporar para poder ejercer roles dentro de los esquemas de planificación estratégica del desarrollo, en los cuales las agencias tienen que empezar a intervenir, ¿no? Es un poco la etapa en la que, por ejemplo, aquí en Neuquén nos encontramos con la posibilidad de que ADNEU lidere de algún modo la elaboración de un nuevo plan de desarrollo económico y productivo, algo que hace 15 o 20 años era impensable acá, porque eso siempre era una tarea que cumplía el Ministerio de Producción, o el Ministerio de Turismo, o el COPADE, que es el organismo de planificación estratégica histórica de la provincia, ¿no? Entonces, poder llegar a este punto en el cual se requieren capacidades de planificación y se requiere a la agencia que se involucre en estas cuestiones, habla también de la consolidación de un rol fundamentalmente de planificación y de intervención en un nivel mucho más estratégico de que lo que muchas agencias nos habíamos planteado al inicio de nuestro rodaje institucional. Así que para mí estas tres dimensiones son dimensiones que tenemos que ver cómo logramos incorporarlas y encajarlas en la estructura y ejercerlas como hemos ejercido en su momento funciones mucho más acotadas, que tenían que ver con la prestación de una oferta determinada de servicios de desarrollo empresarial, de asistencia técnica, de formación, de financiamiento. Bueno, hay una clara demanda, creo yo, estimo, ahora me van a decir ustedes, pero en todas las provincias y en todos los municipios, ahí es donde hay agencias que están funcionando bien en esto y que han logrado alcanzar un buen estatus y desempeñar bien esos roles, hay una clara demanda para que asumamos nuevos roles y que enriquezcamos, en definitiva, la historia institucional de nuestras agencias. Y para no hablar tanto, voy a terminar en estas preguntas, ¿no? Que podemos discutir un poco ahora y si no la próxima charla, pero en definitiva, hablar de un nuevo rol de las agencias de desarrollo en esta época implica, primero, tener claro cuáles son los roles básicos que debemos seguir jugando las agencias para mantener ese estatus en el sistema territorial actual en el que cada uno participa. Pensar cuáles son roles exclusivos que solo pueden ser desempeñados por las agencias. A mí, no sé si se me ocurre alguno, pero porque tiendo a pensar que no hay ya áreas exclusivas de nadie, pensando también en esta idea de que tenemos que meternos de cabeza como agencias a tratar de ser protagonistas en los sistemas de gobernanza territorial, donde nos complementamos, donde no hay áreas estancas o exclusivas. Pensar si realmente vamos a pasar o estamos en condiciones de dejar de jugar un rol táctico. Cuando yo hablo de un rol táctico me refiero a jugar un rol sectorial, es decir, abandonar un poco la comodidad que nos da trabajar con algunos sectores y con otros no, o con algunos tipos colectivos de empresa y con otros no, a tener un rol estratégico en el desarrollo territorial. Si eso lo podemos hacer con las capacidades que tenemos ahora, o tenemos que sumar nuevas capacidades, o si eso requiere de modificaciones en nuestras estructuras normativas y operativas. Esa definición, por ejemplo, en Neuquén, en ADNEU, se dio en el año 2008, cuando fue la primera gran reforma jurídica de la agencia, cuando el Centro PYME, que así se llamaba originalmente nuestra institución, se convierte en Agencia de Desarrollo Económico del Neuquén.
¿sí? Ahora, dejamos de ser un centro pyme para convertirnos en una agencia solo porque teníamos la ley. No, nos llevó un proceso que todavía estamos transitando a lo largo de estos años. Una pregunta que me parece mucho más importante, y porque veo que hay también relativamente poca investigación académica al respecto, es decir, ¿qué rol podemos jugar las agencias respecto de los nuevos desafíos que plantea la digitalización, la inteligencia artificial, la transición energética y el cambio climático, que son pareciera los 4 o 5 temas de los que todo el mundo habla hoy, todas las empresas hablan de esto, todos están buscando a ver cómo nos metemos a ser protagonistas en estas dimensiones. Nosotros acá estamos en una provincia que es la capital energética del país, con Vaca Muerta, y hablar de transición energética en Neuquén no es lo mismo que hablarla en una provincia donde la producción energética no es un sector relevante. Nosotros tenemos que pensar, bueno, en definitiva, a nosotros nos interesa claramente que la transición energética se demore lo máximo posible, porque tenemos muchísimo petróleo y gas abajo de nuestra tierra, de nuestro suelo, y necesitamos tener tiempo para sacarlo y ponerlo en el mercado. Si nos dicen en 20, 25 años baja violentamente el consumo de los hidrocarburos, bueno, nosotros vamos a tener serios problemas, pero indudablemente en esa transición energética la provincia tiene para aportar el gas, que es el más limpio de los hidrocarburos. Entonces, las definiciones estratégicas que estamos tratando de consensuar acá en la provincia tienen que ver con eso, con cómo nos plantamos en la transición energética como una provincia que es hidrocarburífera, pero que tiene combustibles que son cada vez más limpios, que tenemos también que abrirnos a desarrollar capacidades empresariales y de inversiones en sectores que tienen que ver con las energías limpias, como por ejemplo la energía eólica, como por ejemplo la hidroeléctrica, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la energía solar, donde hay ya algunos emprendimientos en marcha, parques eólicos, parques solares, emprendimientos hidroeléctricos de gran, mediana y pequeña escala, pero no hay todavía complejos empresariales habitados por pymes locales que puedan hacerse cargo de esos proyectos o de abastecer o de involucrarse con esos sectores. Lo estamos intentando con el sector hidrocarburífero, que es el sector, si se quiere, más importante desde el punto de vista de su rol, de su impacto en el producto geográfico de la provincia. Esta agencia tiene un programa de desarrollo hidrocarburífero de la cadena de valor, es decir, de atención a las diferentes anillos de pymes que trabajan asistiendo a las grandes operadoras del mundo hidrocarburífero, pero todavía no hemos dado ese paso de abrir este tipo de actividades a generar masa crítica empresarial que lidere también la transición energética en la provincia, fuera de lo que es el sector hidrocarburífero, ¿no? Entonces, cada uno de ustedes seguramente debe estar pensando en función de la realidad que cada uno tiene, cuáles son, en definitiva, los elementos o los desafíos en alguno de estos 4 o 5 campos donde la agencia tiene que empezar a jugar un rol que tal vez hoy no juega, pero si no lo hace, vamos a perder estatus y probablemente nuestro rol va a ser más difícil de cumplir. Y finalmente, atentos al cambio en las reglas de juego a nivel nacional, que siempre son un factor que influye mucho en la actividad de las agencias, en la actividad relacional, en la actividad de provisión de servicios. ¿Qué desafíos, qué riesgos y qué oportunidades plantea este nuevo escenario nacional de retirada del Estado Nacional de todo lo que son las actividades de promoción, de fomento? ¿Qué rol tenemos que jugar las agencias en las provincias, las agencias en los municipios? ¿Tenemos que jugar el mismo rol? ¿Tenemos que retirarnos? ¿Tenemos que darle más importancia al sector privado? ¿O pensar, por ahí muchos estamos preocupados
por la cantidad de recursos que vamos a perder, que por ahí se filtraban del nivel nacional y que eran importantes para sostener muchos de los servicios que venimos prestando, y eso lo vemos como un riesgo, como una amenaza, pero también es verdad que tenemos la oportunidad de poner en valor la capacidad que tenemos las agencias, en las que tenemos presentes al sector privado y al sector público dentro de un mismo marco, dentro de nuestros directorios, y cómo hacemos para aprovechar esa potencia de consenso, esa potencia de concertación para encontrar, en definitiva, nuevos caminos para seguir asistiendo a las pequeñas y medianas empresas, que son las que más han empezado a sufrir ahora este proceso de retirada del sector público nacional, y también estos males que nos genera el estado de la macroeconomía nacional, los altos niveles de inflación, los problemas con las tasas de interés, el problema del acceso al financiamiento, en definitiva, problemáticas estructurales que no podemos resolver nosotros, pero de las cuales somos actores impactados, ¿no? O somos sujetos impactados. Me parece que algunas de estas preguntas nos tienen que hacer pensar hoy rápidamente cómo vamos a reconstruir nuestros roles, cómo vamos a usar ese estatus que hemos logrado ganar a lo largo de por lo menos 3 décadas de supervivencia, de aprendizaje, de incorporación de capacidades, de incorporación de herramientas, para poder seguir cumpliendo nuestro rol en un mundo que está cambiando rápidamente, con empresas que están quedando nuevamente ante el riesgo de quedar en la meta, y que van a requerir que tengamos una rápida flexibilidad, una flexibilidad adecuada para que ninguna de ellas se quede atrás y para que todos podamos seguir construyendo en una nueva crisis que nos toca indudablemente atravesar, salir más fortalecidos como agencias, como red, porque también la red es importante, el hecho de que haya hoy más de 60 participantes en una charla como esta, digamos, estructurada a partir de un programa de capacitación o de un plan de capacitación de una federación de agencias, es algo que probablemente hace 10 años no podíamos ni soñar y hoy está disponible. Así que dejo estas preguntas, estos interrogantes, para que podamos discutir un poco, si quieren, ahora en los próximos minutos, mientras nos tomamos un café y ver qué sale. Muchas gracias. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, Sebastián, tomo la palabra, pero para abrir justamente el debate de este riquísimo recorrido que nos hiciste. Si querés, podemos dejar de compartir pantalla, así nos vemos. Y sí, sí. Más allá de que está bueno, la última placa está buena, los retos, ¿no? Así que... ¿sí? Bueno, ahora el que quiera puede... Sí, por eso. Invito, estoy tratando de salir de la pantalla y... A ver, allá hay manos levantadas, así que empezamos por Sergio Pérez Rossi. Gracias, Dani. Bueno, primero felicitar a Sebastián. Nos ha llevado vertiginosamente y claramente por un paneo que quienes lo reconocemos como tal, exudamos nuestras edades, además, estos 25 años de recorrido que hizo. En segundo lugar, quiero decir, bueno, que como ven ahí atrás, yo de alguna manera estoy representando a la Maestría en Desarrollo Territorial de la UTN, pero también como asesor de la Agencia de Desarrollo de Junín, que es mi tierra, siempre digo. Voy a arrancar, no voy a hacerle una pregunta a Sebastián, ha sido muy claro, insisto en lo que ha dicho y creo y saludo la iniciativa de la FADELRA de hacer este ciclo.
porque hay dos o tres ejes vertebradores que él señala al final que quiero recuperar. Uno es la idea de proceso. Cuando él habla de los 25 años, lo cuenta tan rápidamente y claramente, parece que se hace fácil, pero en el recorrido, por supuesto, él no se detuvo en eso. Creo que como la FADELRA en los últimos años, y más allá de que esos procesos no son lineales, han recorrido un proceso que, como él lo indicaba, le ha dado una silueta que ha ido de la silueta de la búsqueda, la silueta esfumada de lo que era primero un centro pyme y hoy una agencia, que hay una importante diferencia y que quiero subrayar, y que termina su presentación relacionándola directamente con el territorio, que es la otra idea que quiero rescatar, la idea de pensar una agenda de una agencia de manera situada, ¿no? A diferencia de esto que era la mirada que todos teníamos por entonces de la euroreferencia, a ver cómo podemos ver para copiar y pegar, cómo podemos ver qué hace el IDE para intentar, lo digo un poco provocadoramente, lo de copiar y pegar, yo sé que no es así, pero muchas veces está la tentación para. Entonces, recorrer el propio camino es un logro que yo quiero subrayar porque no es fácil y siempre está la tentación de los tironeos respecto de eso que sucede a redireccionar el camino en aras de algo más fácil si copiamos y pegamos en la búsqueda del atajo. Y recorrer ese proceso, como lo hizo la FADELRA, es muy difícil y en general conlleva hematomas que son los hematomas del aprendizaje, pero que hay que sostenerlo, que ese es el mérito que yo veo en el proceso de la DNEU. Y quiero agregar a lo que Sebastián decía sobre que antes era Centro Pyme y hoy es una agencia de desarrollo, porque también es importante en nuestros procesos reconocer qué hacemos las agencias de desarrollo y qué no hacemos, y dejar en claro una cosa y la otra, porque en los procesos territoriales muchas veces, como no se entiende, por eso son importantes estos espacios, se peca de la desconfianza hacia me están compitiendo con lo que estamos haciendo, que él lo planteaba con gobernabilidad y gobernanza, o con la cuestión que tiene que ver más con lo estructural, los nuevos roles. O sea, la tradicional Cámara de Comercio de cualquier lugar de nuestro país o de los países vecinos llega a un espacio innovador que no se sabe qué es ni cómo se llama, que viene a innovar un sistema relacional y que trata de generar una agenda distinta, se mira como no se conoce como una competencia posible. Pero nosotros ahí tenemos el deber de intentar echar luz sobre eso, para que lo que cada uno gestiona sea a partir del conocimiento, porque no se puede gestionar lo que no se conoce. Entonces, ahí también Sebastián dejaba en una de sus pinceladas la necesidad de que tenemos que ayudar a arrojar luz, elevar las capacidades de la dirigencia en los territorios para que nuestros espacios de agencia, llamémosle así, puedan navegar en mejor condición o en una condición de mejor comodidad, por llamarlo de alguna manera. Y por último, de alguna manera es político, pero también tiene que ver con la dimensión de las agencias. Las agencias nacieron para intervenir en los territorios. Por lo tanto, si desde el nivel central se suelta de la mano la intervención, nosotros entendemos que en los territorios hay que intervenir para elevar la competitividad y elevar sobre todo las competencias de los actores territoriales nucleados en una agencia. Y nadie conoce la partitura que hay que tocar si no hay una conjugación de esa partitura en el territorio. Sé que esa es la agenda de la agencia. Saludo además que a la DNEU se la señale, se la mire, se le ponga las de luz para un programa, un plan de desarrollo, porque eso quiere decir que, bueno, que reconocen en ella a un actor que conjuga, que se anima a innovar, digamos, saliendo de lo sectorial, que de eso se trata este proceso también. Las agencias nos metemos en las transversalidades, eso a veces no se entiende, porque justamente hay una mirada paradigmática rancia todavía o antigua, solo desde del desconocimiento, y hay que ayudar a hacer ver.
Bueno, la FADELRA, y ahora, digamos, quiero también dejar, digamos, una caricia a la FADELRA. La FADELRA ha ganado en visibilidad en los últimos años, producto de las últimas gestiones. Yo creo que de todas, pero por cada una le ha agregado algo que haya persistido en estos 10 años, tiene que ver con eso. Ambas, la DNU y la FADELRA, están para pugnar por el diseño de mejor política pública en los territorios donde actúan, y eso, en eso creo que tenemos que persistir. Así que gracias, Sebastián, por ayudarnos a pensar, por arrojar luces en ese camino. Por lo menos esa es mi mirada. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Bueno, Sergio y Antonio, no sé el orden, tienen pedida la palabra. Bueno, dale, arranco yo. Bueno, no, Sebastián, felicitaciones, realmente completísima la disertación de alguien con mucha experiencia, apoyada también por la visión de Sergio, que le da el enfoque académico. Yo por ahí, desde mi lugar, es más práctico, más de vista del empresario, más de ese tipo de visión, pero me parece que, bueno, lo nombraste prácticamente todo, ¿no? Resaltar un poquito más o reforzar la idea de que las agencias tienen que por ahí complementar, dependiendo en qué territorio está y cuáles son los actores de cada lugar, con lo que existe, ¿no? Porque hay lugares donde no hay secretaría de producción y la agencia asume casi el rol de la secretaría. Hay lugares donde eso está bien definido y tiene que asumir otro rol. Hay lugares donde hay cámaras importantes y se complementa con esas cámaras. Hay lugares donde tiene que bajar capacitación porque nadie lo hace. Pero uno de los principales roles que yo le daría a la agencia es seguir generando redes, seguir haciendo esto que hacemos, que lo hemos entendido todo, ¿no? Desde que nos juntamos en esas Rosario Activas, que vos venías también acá, hace muchos años, tratando de unificar criterios, de explicarnos y de comentarnos qué pasan en los otros lugares, porque el empresario por ahí tiene problemas, se cree que los problemas son de él y no de todos. Entonces, cuando vos te juntaste con 20 y los 20 tienen el mismo problema, ahí es donde se empiezan a buscar las soluciones de fondo, ¿no? Entonces, esto de armar redes, de apoyar, de buscar proyectos para bajarlos, son las principales, complementándose con lo que hay en el territorio, pero también me parece que no nos tenemos que olvidar, que lo nombraste en cierta forma, pero todo lo que es el emprendedorismo y la creación de empresas, ¿no? A mí me quedó muy en Santa Fe cuando nos reunimos el ejemplo del País Vasco, donde ellos, a partir de empresas grandes tractoras, buscaban, generaban y promovían emprendedorismo y empresas para ayudarlas a crecer, apoyándose en esas empresas tractoras, y terminaron siendo un modelo de éxito que realmente es un gran ejemplo para todos nosotros. Así que bueno, ayudarnos entre las agencias, obviamente, que es lo que hacemos desde FADELRA. Este curso precisamente surge de esas ideas, con una actividad de Daniel muy activa. Bueno, Daniel, felicitaciones también por todo el mérito que te lleva a hacer estas cosas. Y bueno, seguir en este camino, me parece que todo lo que dijiste, no hay más que agregar. Así que felicitaciones a todos los que forman parte de esta red. Gracias, Antonio. No es un mérito mío, es un mérito de un equipo. Hay mucha gente que está trabajando hoy. FADELRA hoy tiene un equipo de dirigentes, un equipo que conforma, digamos, la comisión directiva, y un equipo de trabajo que está haciendo un trabajo excelente. Y bueno, así que gracias por eso, pero es un trabajo de equipo. Sergio, tenés la palabra. Bueno, muy cortito, ante todo, muy claro, Sebastián, realmente no es de forma, lo sentí así, me pareció muy clarificador los conceptos, muy ayudó a profundizar mi tocayo, como siempre, aportando
ese aporte académico que normalmente nos da. Y me quedo con dos cosas, dos puntos y que remarcaron cada uno de ustedes. Sebastián, en la última slide, en el último punto de la última slide, creo que tocaste un tema neurálgico, tiene que ver con el modelo actual que aporta el incipiente gobierno nacional, de retirada del fomento, del apoyo territorial, bueno, de retirada de los esquemas productivos o de los sistemas de producción que veníamos acostumbrados. Una de las definiciones de uno de los exponentes del gobierno actual, que es el diputado Marra, dijo que la mejor política industrial era no tener política industrial. Digamos, sencillamente fue esa la afirmación. Y lo que dice Sergio respecto a tener que estar, a tener que mantenerse activo y a tener que ser tener la partitura del territorio, que estoy totalmente de acuerdo y convencido de que debe hacerse. Si tuvieras que planear, si tuvieras que hacer, Sebastián, o Sergio también, esto es una apertura, un plan estratégico en este momento de la FADELRA, de la Federación, ¿cómo pensaríamos en apuntalar aquellas agencias que hoy no tienen el músculo financiero quizá para cruzar este desierto que se vislumbra en estos 4 años que estamos transitando? ¿Cuál sería tu visión así a grandes rasgos? ¿Cómo hacemos para mantener en pie todo el tejido de agencias que venimos desarrollando? Si le parece, Sebastián, querés contestar y después le damos la palabra a Horacio, que levantó la mano. Bueno, Sergio, a ver, Sale entrecortado lo que dice Sebastián. Sí. yo no tengo una respuesta clara para eso, porque en particular, ¿me escuchan mejor? Sí, un Sí. poco mejor. Quizás si te quedas sin imagen no es lo mejor, pero se te va a escuchar bien, Sebastián. Vamos a hacer. Bueno, les decía, no tengo una respuesta clara para eso. Son situaciones que nosotros ya pasamos al principio, por eso hablaba de las crisis cíclicas. A todos nos tocó en alguna etapa de desarrollo de agencia, una de esos maremotos como los que vivimos en el 2001 o antes, y mal o bien las que lograron salir de esa crisis y poder continuar, fueron las que supieron tener una red más consistente, ¿no? Y una menor dependencia de determinadas fuentes de financiamiento, como en este caso la nacional. Entonces, trabajar en esa red y ver de qué manera esa red nos nutre es casi la tarea más importante hoy, que tal vez no era la que teníamos en el principio, cuando empezamos, donde estábamos más enfrascados hacia adentro. Ahora hay que partir inmediatamente por fortalecer la red más inmediata que tenemos de socios, de alianzas formales e informales, y de tratar de hacernos un lugar. Por eso hacía hincapié en estos nuevos desafíos o estos nuevos temas, porque corremos el riesgo de, si no nos metemos en eso, con servicios adecuados a eso, con oferta, digamos, de capacitación adecuada a esos desafíos y demás, de convertirnos en organizaciones tradicionales, como las que observábamos en los momentos en que nuestras agencias estaban naciendo, ¿no? Entonces, tenemos que tener la capacidad de innovar a partir de enfrentarnos con servicios innovadores en esas nuevas temáticas que hoy son las que de algún modo están, no sé si en la moda, pero que son
las problemáticas que hoy la sociedad tiene sobre la mesa, ¿sí? Y eso también lo ato con lo que vos decís, Sergio, de la cuestión de los emprendedores y, bueno, ahí tenemos que desarrollar maneras, digamos, extremadamente novedosas de cómo acercar a esos nuevos emprendedores, porque los nuevos emprendedores de ahora, los que están surgiendo, los jóvenes y los no tan jóvenes que se mandan a emprender, son absolutamente distintos a los que nosotros tratábamos de empoderar cuando empezamos a fines de los 90, principios del año 2000. Hoy el impacto de las redes de Internet, de la inteligencia artificial, ha hecho que mucha de esa gente tenga experiencias emprendedoras muy distintas a las que nosotros tuvimos que enfrentar en aquel momento y las que ellos tuvieron que enfrentar en aquel momento, los que eran emprendedores en aquel momento. Así que eso hay que repensarlo. Yo siempre doy a algunos amigos el ejemplo, tengo un hijo de 18 años que negocian a través de lo que son los juegos de la PlayStation y de todas esas plataformas de juego online con gente de otros países, con jóvenes como ellos de otros países, de Rusia, de Brasil, de Chile, de otras provincias también. Han armado mercados para intercambiarse lo que llaman los skins, que son las ropas virtuales que tienen los personajes con los que ellos juegan, comercian con eso, y comercian en billeteras virtuales, en dólares, ¿sí? Entonces, emprenden o tienen una experiencia emprendedora potencialmente muy distinta a la que nosotros nos tocó atravesar, como en este caso como asesores, y a los emprendedores como emprendedores que se van a convertir luego en empresarios. Así que eso hay que repensarlo, me parece que hay que hacerlo rápido, porque si no, en muy poco tiempo más, las agencias que estamos más consolidadas vamos a empezar a mostrar síntomas de envejecimiento, y las que están empezando a ver en una suerte de bosque donde va a ser muy difícil salir. Buenísimo. Gracias. Horacio. Sí, dos líneas simplemente. En principio, bueno, me presento, mi nombre es Horacio, soy de la agencia IDEP, como Sebastián recién decía que en su momento eran los referentes, año 90 y pico. Y quiero decir a Sebastián de que él arrancó la charla diciendo de que no iba a dar una explicación coloquial. Yo creo que los que estamos hace años en esto, sin ninguna duda nos sentimos identificados con todos los puntos que tocó, con todos y cada uno, y lo llevó a un nivel realmente admirable. Dos líneas. Los centros IDEP cuando arrancamos tenían un criterio ofertista para posicionar algo que no existía. Hablábamos de calidad ISO, hablábamos de actividad, pero no se hablaba en aquel momento. Era una política de Estado a nivel provincial, en el caso de los centros IDEP, sin ninguna duda. Y esto hizo de que los roles cambien, y ahí entran las palabras rol y las definiciones que fue dando Sebastián, a partir de que dejó de ser política de Estado y cada uno fuimos defendiendo estas agencias de la manera que pudimos en cada uno de los lugares. En nuestro caso, en particular, el Centro IDEP del año 2008 está dentro de la Secretaría de Desarrollo Económico. Fíjense que alguien por allí decía, creo que fue, no sé si Antonio o Daniel, el tema de las competencias que muchas veces ocurría. Una agencia y una Secretaría de Producción era como que hacíamos más de lo mismo y se volvían competencias. En este caso es una competencia. El Centro IDEP está dentro de la Secretaría de Desarrollo Económico, trabajando de manera transversal con el área de minería, con el área de empleo, con el área de economía popular, con el área de medio ambiente, buscando de qué manera puedo acompañarlos, ¿sí?, en las acciones que van desarrollando. Y por supuesto que se va tamizando, digamos, las acciones. En aquel momento cuando arrancamos hacíamos capacitación, hacíamos gestión, trabajamos con algunas políticas públicas. Hoy se va tamizando eso y trabajamos muchísimo con créditos
en el contacto con bancos privados y públicos y buscando la mejor oferta para el PYME y acercándosela, porque el PYME muchas veces hay una gran barrera entre el PYME y el banco, porque hay un preconcepto de que el banco no es tan bueno, el banco, bueno, seguramente el abuelo se fundió, hoy hay muchas herramientas que eso hacen que ocurra. Entonces, estas roles que vamos ocupando hoy, lo vamos haciendo en función de lo que vamos viendo en el territorio a partir de los años. Nosotros tenemos 26 años en la actividad. Y la particularidad de esta agencia de que fue llevando adelante gestiones, ¿sí?, con alrededor de 4 o 5 gobiernos diferentes a nivel local. Bueno, y esto por ahí es parte de la fortaleza de este tipo de agencia, de ir llevándola adelante en función de la necesidad que tiene la gente y no atándose digamos, de la parte política que muchas veces la puede llegar a perjudicar. Así que bueno, felicito nuevamente a Sebastián, me sentí muy identificado con cada uno de los slides que fuiste explicando y realmente lo llevaste a un nivel muy elevado. Muy bueno. Gracias. Bien, ¿alguien más que quiera aportar algún comentario, alguna opinión? Aprovechen. Los sirvió a todos. Buenas. Martín. Más allá de ser compañero de Sebastián y conocerlo hace más de 20 años, incluso desde antes, era profe mío Sebastián, así que estoy reviviendo momentos de mi facultad. Pero más allá de eso, de la gran experiencia que tiene, nada, me quedó resonando una de las últimas consultas respecto de los desafíos, porque desde el Estado muchas veces se nos ve como estructuras que somos más bien, por lo menos nosotros que tenemos ese formato, más bien burocráticas y lentas en los procesos. Siempre nos jactamos internamente de que ADNEU tiene una dinámica muy especial que nos asemeja bastante al privado. Pero yo creo que igual, con esto que decía altamente su hijo, las generaciones que vienen nos van a llevar a un punto en el que vamos a tener que tener una rapidez que probablemente cambiemos de políticas de Estado en el mismo año calendario para poder estar a la altura de las demandas que tengamos, por lo menos nosotros, de nuestros beneficiarios. Es un desafío grande, sobre todo cuando trabajamos con presupuestos que muchas veces gestionamos de afuera y que tardan en llegar y que eso lo tenemos que aplicar, por lo cual, no solo en contextos como el actual, con cambios de gobierno, sino también considerando ese nuevo beneficiario que va a venir y que va a suplantar a los que estamos acostumbrados a las agencias que venimos de hace más tiempo, nos va a llevar a un punto donde espacios como este creo que nos van a venir bien para ver qué hacemos para no quedar nosotros pasados de moda respecto de esas necesidades para las que fuimos creados. Así que nada, era una reflexión que creo que nos va a atravesar en la mayoría de los módulos que siguen y que es punta de lanza para no, justamente esto, no perder la función que tenemos. Sí, yo rescato, ya te doy la palabra, Antonio, rescato lo que comentaba Sebastián, de que hoy tenemos una posibilidad que no la teníamos en aquel momento cuando se juntábamos por cada tanto las agencias de una manera casi extraordinaria y surgió esta idea de trabajar. Hoy tenemos la posibilidad de trabajar en red. La red nos da una potencia necesaria, pero que impensada hace 10 años atrás, que hoy la tenemos que fortalecer. Yo creo que hoy hay que estar atento al territorio. Claramente, ser parte de la estrategia del territorio debería ser un objetivo de la agencia, es decir, ser parte de la estrategia del territorio, no ser solamente una herramienta táctica o para cumplir solamente servicio. Y por otro lado, también estar con una relación multinivel permanentemente fluida, estar en vinculación con nuestros pares, las agencias pares, con los gobiernos provinciales, con los gobiernos nacionales, con lo internacional y con una permanente vocación al adaptarse a lo que vamos viendo, de lo que va pasando. Es decir, es como que todo está en un esquema dinámico y este intercambio que generamos me parece que es una parte importante de eso. Así que, bueno, nada, poner en valor eso, de que fortalezcamos la red, dediquémosle tiempo al intercambio, a la interacción entre los nodos, que somos cada una de las agencias que estamos, porque eso también nos da la posibilidad de poder potenciar y mejorar de manera más rápida, como decía recién Martín, ¿no?
Ahí pidieron la palabra Antonio de nuevo y después le voy a dar a Marcelo para que haga un poco el cierre de la jornada. Dale, no, simplemente algo que me olvidé de comentar, que tiene mucho resultado. Siempre nosotros nos ha gustado formar parte la gente que ha trabajado mucho, que no hay que perderla, la gente que ha puesto el hombro muchos años en este tema, que no hay que perderla. Y a veces es difícil porque cambia una comisión directiva y un expresidente se va y lo reemplazan por otro. Me parece que está buena la figura de lo que es el Consejo Consultivo. Es una recomendación, nosotros lo hemos hecho en FADELRA incluso, de armar consejos consultivos con catedráticos, como Pablo Costamagna, Sergio Pérez Rossi en su momento también fue parte de nuestro consejo consultivo, expresidentes de instituciones, hablando de agencias, hablando de la federación misma, gente como Carlos Candiani, que me parece que ha aportado muchísimo, debería ser un miembro honorario permanente de esta institución. Pero lo rescato también porque cuando hablamos con la gente del País Vasco, uno de los éxitos que ellos atribuían realmente a su gestión era tener gente en forma permanente y no perder a todos aquellos que tenían experiencias en la gestión, ¿no? Entonces, me parece que también es una de las funciones de cada agencia o de las redes, seguir en contacto con personas que no deberían irse, porque lo veo acá, Iván, que ha creado un trabajo muy bueno en la provincia de Santa Fe, y por una cuestión de que si cambia de color político no se lo pueden perder a esta gente. Entonces, la figura del Consejo Consultivo es una figura que me parece que toda agencia debe tener o toda red debe tener, para no perder a la gente que realmente vale la pena y que ha hecho mucho por el proyecto, ¿no? Quería agregar eso nomás. Gracias, Antonio. Tomamos la idea. De todos modos, estamos trabajando de manera abierta. Tenemos grupo de WhatsApp donde está Carlos Candiani, donde están todas las personas de buena voluntad que quieran sumarse, son bienvenidas, ¿no? Por eso trabajamos en un esquema de red, pero vamos a tomar la idea. Bueno, no sé si hay algún otro comentario, alguna sugerencia. Aprovechen ahora. Marcelo levantó la mano. Marcelo. Buenas tardes a todos. Antes del cierre, quería hacer los comentarios en función de lo que realmente estuvimos viendo y lo charlábamos por privado, Daniel. La presentación de Sebastián fue tan clara y como muchos de los que estuvieron hablando antes, manifestando de que se sintieron identificados en este proceso. Me pasó lo mismo desde los distintos puntos que me ha tocado estar, desde el gobierno provincial hasta el propio de FADELRA. Y una cosa que quería destacar en función de lo que él planteaba en sus preguntas, y que nosotros desde FADELRA lo empezamos a descubrir, independientemente de que cada agencia, muchas agencias lo han hecho. Esto que vos dijiste hace un segundo nada más, me ganaste de mano en la levantada de mano. La capacidad de adaptación que estas instituciones han tenido han permitido que un altísimo porcentaje, independientemente de los rotundos cambios que ha habido de gobierno, nosotros en la provincia de Santa Fe hemos vivido desde gobiernos que han fomentado la creación de agencias o asociaciones para el desarrollo, que han fomentado la cooperación internacional para fortalecer a las agencias, hasta otros que lo ignoraron directamente
a la figura de la agencia, pero la capacidad de adaptación de la agencia tiene que ver con una clave que me gustaría dejar, que creo que es fundamental, y es el conocimiento que tiene la agencia del territorio en el cual ejecuta sus acciones. Eso es fundamental, clave, y le permite adaptarse muy rápidamente. Recordemos qué pasó en el momento de pandemia. ¿Qué pasó en la provincia de Santa Fe? El gobierno salió rápidamente a armar una línea de ayuda, de financiamiento, etcétera. Recurrió a las agencias que en tiempo récord pudieron llegar a cada una de las empresas, a quienes lo necesitaban, básicamente porque conocen el territorio. Y creo que eso es fundamental para la capacidad de adaptación. Y en segundo lugar, todo lo que tiene que ver con esta nueva generación en la cual hoy estamos pudiendo tener una jornada de capacitación con un profe que está en el sur del país, otros que están en otros países, y podemos intercambiar todos estos conocimientos que también son la otra base que necesita una agencia, y que son equipos formados y dirigentes formados. Eso me gustaría. Bien, ¿alguien más? Gracias, Marcelo. Bueno, si no levantan la mano, vamos entonces a dar el cierre, recordando, bueno, la próxima reunión, la próxima charla, que da continuidad a esto, ¿no es cierto? Y recordarles, ya que estamos, hacemos unos avisos. Bueno, todos saben que estamos organizando un encuentro internacional de agencias de desarrollo con el Foro Internacional integrado por nuestros colegas de Colombia, República Dominicana, Uruguay, Chile. Estamos invitando a agencias de Brasil y también estamos invitando agencias de Europa, el caso de Urada, el caso de Garapén. Y esta actividad se va a hacer el 2 y 3 de mayo en Los Reyunos, donde vamos además a hacer una jornada que nos va a permitir trabajar en el tema de agregado de valor de las agencias, es decir, trabajar y discutir el tema del agregado de valor y la medición de impacto, además de armar una agenda para el próximo año, año y medio. Así que desde ya, a medida que vayamos entregando información, ya va a estar abierta la inscripción para estar. Todos los que podamos estar presencial, por supuesto, serán bienvenidos y nos va a permitir fortalecer este trabajo de red. No solamente la red nacional, FADERRA, sino además encontrarnos con otros colegas de Iberoamérica. Así que, Marcelo, la próxima reunión, ¿querés comentar? Sí, sí. En principio, el próximo miércoles a las 14 horas, unos 10 minutos antes, estamos habilitando el Zoom. Vamos a darle continuidad a esto. Quien le va a tocar es alguien que no sé si conoce, Daniel. Es una magíster en desarrollo territorial, una compañera, Dayana Cardoso, que además es gerente en ACTICAR, en la agencia de Rafaela, y que tiene una amplia experiencia en todo lo que tiene que ver con Agencia para el Desarrollo. Es docente en la UTN, es docente en UNRAF, y además es una amiga, obviamente. Ella va a trabajar con un caso práctico, y vamos a continuar con este tema que hoy estuvimos viendo, y que va a finalizar este pequeño módulo el tercer miércoles que sigue. Va a Si estar me bueno permitís, poder dar Dani. respuesta
Está bueno dar respuesta a los interrogantes que quedaron pendientes del planteo de la última placa de Sebastián. Así que, Tal cual. Dani, Dayan, si me Sí, a permitís, eso, Daniel y Marcelo, me gustaría, yo voy a volver en el tercer encuentro un rato claro, y por ahí retomar esas preguntas, a ver, todos vamos a pensar un poco y a ver qué se nos ocurre con respecto a los nuevos roles en esos nuevos desafíos. yo creo, bueno, está Dayana perfecto, acá con Sebastián. nosotros, no sé si ella quiere comentar algo, pero me parece que lo que vamos a ver con Dayana nos va a permitir poder analizar el- puertas adentro de las agencias y en el tema de cómo se relacionan algunos de estos interrogantes, ¿no? Cómo le podemos encontrar nuevas vueltas a partir de este caso y de estos conceptos que va a trabajar Dayana. Hola, buenas tardes. Sí, como bien decía Marce y Dani, yo voy a estar contando una investigación académica de maestría en donde analicé un caso particular, que es el de la agencia Agricar. Lo voy a estar combinando lógicamente también con la práctica y el trabajo diario que llevamos a cabo ya hace 10 años en la agencia, así que va a ser una mezcla de teoría y práctica. Y bueno, sí, va a estar bueno después en el tercer encuentro poder dar continuidad a estos interrogantes que quedaron de la clase de hoy, sumando alguna reflexión también en base a la próxima clase. Bien, Bien, gracias, buenísimo, queda gracias, planteado el Dani. desafío. Así que hay que estar presente en Este, las próximas dos charlas porque al final exactamente, de todo exactamente. vamos a tratar de llegar a algún tipo de respuestas. Quizás. Para cerrar, Daniel, dos cositas. Eh, Primero agradecer al equipo, este equipo que se va armando de a poquito como un Tetris, como un rompecabezas, con las características de cada uno y es maravilloso trabajar sobre todo con gente joven. Las chicas que están trabajando en esto, Micaela, Brenda, que son muy jóvenes, están empezando en esto y la verdad que hacer un primer encuentro con 70 80 personas, la verdad que es un alegrón. Y sí le vamos a ir pidiendo es un poco de información, por eso pedíamos que en el chat nos agreguen por ahí sobre todo nombre, documento, email, porque vamos a estar generando certificados y también para aquellos que por algún motivo no puedan participar en alguna de las charlas de todo el ciclo que vamos a tener. Recuerden que esto es hasta agosto. Eh, Van a poder entrar en el canal de YouTube de Fadelra y poder ver la charla que se va a ir subiendo. Así que a disposición y los esperamos el miércoles.